Bienvenidos un día más a Economía Responsable de Hipotecas. Hoy voy a hablar sobre IVA y sobre ITP, que son los impuestos que debemos de pagar si queremos comprar una vivienda. En este vídeo voy a explicar cuándo hay que pagar IVA y cuándo hay que pagar ITP, qué tipos de IVA existen, qué tipos de ITP existen, porque dependiendo de tu comunidad vas a tener un impuesto de transmisiones patrimoniales diferentes y por último, qué bonificaciones existen en cada comunidad. Empezamos. Y empezamos viendo cuándo debemos de pagar IVA y cuándo debemos de pagar ITP. Si se trata de una vivienda nueva, debemos de pagar IVA. Y si se trata de una vivienda de segunda mano, hay que pagar ITP, ¿vale? O sea, la diferencia es si es una vivienda nueva o si no lo es. Agencia tributaria, estoy viendo en pantalla lo que dice. Se entiende por primera entrega de viviendas aquellas que se adquieren al promotor cuando la construcción o rehabilitación está terminada, salvo que las viviendas se hubiesen utilizado de forma continuada por un plazo igual o superior a 2 años por personas distintas de los adquirientes. Es decir, si el promotor, una vez finalizadas las obras, alquila las viviendas y transcurridos 2 años las pone en venta, si las viviendas se adquieren por los propios arrendatarios, nos encontramos ante una primera entrega, no así si esas viviendas se adquieren por personas distintas. Vamos, resumiendo, primera vivienda, si es una vivienda nueva, tenemos que pagar IVA y si no es vivienda nueva, tenemos que pagar ITP. Simplemente os he leído lo que dice exactamente la agencia tributaria. Vamos a pagar un 10% de IVA para la mayoría de casos, ya que el 4% es vivienda de protección oficial y promoción pública, ¿vale? Régimen general 10%, vivienda de protección oficial y promoción pública un 4%. Ahora vamos a ver el ITP por comunidades. Aquí estáis viendo el ITP en régimen general, pues Andalucía un 7, Aragón un 8, Asturias un 8. Vamos, se sitúa entre un 4% que tenemos en el País Vasco hasta un 10% que tenemos en la Comunidad Valenciana o en Cataluña. Vamos a ver ahora un poco por encima de las bonificaciones que tiene cada comunidad autónoma. Tenemos, como veis, Andalucía, que tiene un 7%, salvo que el inmueble tenga un valor inferior a 150.000 euros, entonces estaríamos hablando ya de un 6%. También, si el inmueble no supera los 150.000 euros y además la persona que lo adquiere es menor de 35 años, víctima de violencia doméstica, víctima del terrorismo, etcétera, tiene un 3,5 de impuesto de transmisiones patrimoniales. Ya veis más casos que, por ejemplo, con discapacidad también nos podemos ir al 3,5 o otras características ya nos vamos al 2%. Igualmente no os preocupéis porque en la descripción de este vídeo, aparte de dejaros el grupo de Telegram para que siempre nos estemos ayudando los unos a los otros, que ya somos más de 1000 personas, aparte de esto también os voy a dejar la web donde he sacado toda esta información para que vosotros tranquilamente podáis ir a los enlaces. Además tenéis enlaces hacia los sitios oficiales de cada comunidad, así que no os tenéis que preocupar por nada. Ahora vamos a ver el ITP, por ejemplo, de Aragón, donde vemos que en este caso es proporcional, los primeros 400.000 euros nos vamos a un 8% y luego vamos aumentando hasta un 10%. En este caso no habría ninguna rebaja de ITP. Asturias, pues tenemos entre el 8% y el 10%, o sea, vamos incrementando. Baleares, en este caso también es proporcional y tenemos entre un 8 y un 11,5%. Comunidad Valenciana tenemos un 10%, ya sabéis, el régimen general, y luego nos vamos a un 8% y se aplicará para la adquisición de viviendas de protección pública o para la primera vivienda habitual de jóvenes menores de 35 años. Luego nos vamos a un 4% para las VPO, las familias numerosas con ingresos conjuntos inferiores a 45.000 euros, ¿vale? Y también minusvalías, también nos podemos ir a un 4%. Impuesto de transmisiones patrimoniales en Canarias, nos vamos a un 6,5% de carácter general. Tiene muchísimas bonificaciones, ya sabéis, el enlace os lo voy a dejar en la descripción para que lo podáis ver con mucha calma. Cantabria, lo mismo, pues aquí tenemos que tenemos entre un 8 y un 10% dependiendo del valor del inmueble. Lo que pasa es que hay tipos reducidos del 4% y del 5% si se cumplen los requisitos que estáis viendo en pantalla. Impuesto de transmisiones patrimoniales en Castilla-La Mancha, vemos que bueno, se ha ido reduciendo. El tipo reducido es del 6% actualmente, siempre que la vivienda no exceda de 180.000 euros. Castilla y León, 8% en general, pero luego nos podemos ir a un 4% siempre que no superemos el límite de un límite máximo de renta y además cumplamos con una de esas características que veis en pantalla.
En Cataluña tenemos hasta 1 millón de euros, un 10%, y luego ya tenemos el restante un 11%, ¿vale? 7% en transmisiones de VPO, 5% familia numerosa, monoparental, menor de 32 años o minusvalía igual o superior al 65%. Ceuta y Melilla, 6% con carácter general, aunque existe una bonificación del 50% para los inmuebles radicados en Ceuta. Extremadura, pues también tenemos entre el 8 y el 11%, reducido tenemos un 7% si el que adquiere la vivienda, si la vivienda no supera los 122.000 euros y cumple además con los requisitos de renta, bienes muebles 6%, VPO un 4%. Ahora estáis viendo Galicia, La Rioja y Comunidad de Madrid. Galicia 10% transmisiones de bienes inmuebles. Tenemos en La Rioja, tenemos bienes inmuebles 7%, VPO tenemos un 5% para menores de 36 años de edad o minusválidos, bienes muebles 4%, familia numerosa un 3%, ITP en la Comunidad de Madrid, pues tenemos carácter general un 6%, que se reducirá al 4% en aquellos casos donde la adquisición de la vivienda se haya llevado a cabo por una familia numerosa y el inmueble constituye también una vivienda habitual. Ya sabéis que tenéis más información en la descripción, ¿vale? Porque aquí estoy yendo rápido porque si no es completamente imposible. ITP en la región de Murcia es del 8%, no obstante existe un porcentaje reducido del 3% que se aplica bueno, lo que estáis viendo en pantalla: transmisiones sujetas a exentas de IVA sin renuncia a la existencia, adquisiciones de inmuebles destinados a la vivienda habitual por familias numerosas y también por jóvenes menores de 35 años. En Navarra tenemos la base imponible del 6, se reduce al 5 en la adquisición correspondiente a una residencia habitual y de familia de 2 hijos o más. El límite para dicha reducción es de 180.000 euros de la vivienda. Al final, realmente comprarse una casa es carísimo y siempre me sorprende, y una reflexión mía personal, que una casa siempre te hablan todos los grupos políticos de lo importante que es y de ayudar y ayudar, pero luego nos sajan un 8%, un 10%, un 7% en impuestos y tú no puedes vivir en una casa. Pero bueno, eso ya es otro tema. Perdonadme que me haya excedido ahí. ITP en el País Vasco, estáis viendo, transmisión de bienes inmuebles un 7%, tipo reducido 2,5% para las familias numerosas y unas características determinadas del tamaño de los inmuebles. Al final sí, te reducen, pero lo que te reducen siempre es en algunos casos muy pequeños y además te ponen siempre cláusulas, con lo cual también es muy complicado llevarte las bonificaciones. Pero bueno, al menos ya las sabéis. Yo espero como siempre que este vídeo os haya gustado. Ya sabéis que tenemos un grupo de Telegram. Cualquier duda la dejáis en comentarios y siempre voy a intentar responder en menos de 48 horas. Espero que este vídeo os haya servido y que tengáis un muy buen día.